Pero ¿qué hay que hacer entonces, Guillermo? Porque hemos conocido o ha trascendido el código interno en las páginas del diario Sport, pero lo que no sabemos es las sanciones que se le van a aplicar. Es decir, a un futbolista realmente lo que le hace daño, ¿qué es? Porque claro, yo me salto el código interno y ¿qué? ¿Qué le puede hacer daño a un futbolista para que reaccione, no? Estamos hablando de millonarios. El futbolista lo que quiere es jugar. Y depende de qué jugador, con las cantidades que puede tocar algún jugador, y depende de la multa, igual... Ni le afecta, ¿no? Según la cantidad igual. Dice, bueno, las multas pueden ser... O sea, el castigo que más le puede fastidiar a un futbolista de élite es dejarlo en el banquillo. Claro, le duele no jugar. Le duele no jugar. Y si a Ronaldinho ahora el miércoles no va a Escocia, fastidia. Y si el domingo que viene no juega, fastidia. El futbolista quiere estar ahí. Llega un momento, de verdad, que no piensan en el dinero. Ahora no sé cómo están, si cobran primas por partido, ¿no? En nuestra época cobrabas primas, ni piensas, tú juegas el partido y juegas a ganar, y si luego ganas el partido y cobras tal prima, pues mejor, bienvenida sea. Y es recuperable Ronaldinho, todos tenemos muchas ganas de volver a ver a aquel Ronnie que nos cambió la historia del barcelonismo, aquel Ronaldinho que nos iluminó los ojitos cuando lo veíamos jugar. ¿Tú crees que volveremos a ver a ese Ronaldinho? Pero Ronaldinho es joven, el otro día hablábamos, tenía 27 años. 27 años, un tío jovencísimo, y con su físico. Y ya, por ejemplo, ahora mismo le habían sacado, no, es que ya no encara, ya no hace el 1 contra 1. Para mí Ronaldinho, si se pone un poco las pilas, coge lo que tiene que coger y demás, lo que hacía lo puede volver a hacer, sin ningún problema. ¿Es el mejor jugador del mundo aún, Ronaldinho? Sí. ¿O está Messi ya un peldaño por encima? Lo que pasa es que Messi es un número uno, es muy joven, está a un nivel, y los años que le quedan va a hacer una carrera... Pero quizás, Albert, quizás con Messi hay que separar entre quizás